Hola, hola, hola. Ya estoy en el live. Hola. Bueno, voy a iniciar. Hoy tengo un nuevo invitado. El invitado de hoy es de Chile. El invitado de hoy se llama Franco Alexandro Gali Mora. Así que apenas Franco Alessandro Gali Mora se conecte, vamos a conversar con él. Así que ya mismo le mando el link, así se conecta y empezamos de una vez. Ahí ya le envié la invitación. Así que en cualquier momento ingresa y ya arrancamos. Y va a elegir qué preguntas a responder. Eh, Todavía no lo vio el mensaje. Vamos a esperar que lo vea. A ver. Ahí se conectó. Franco. Vamos a invitarlo. Ahí va. Tenés que poner OK y cuando toques con el dedo OK. Ahí estás. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien, no? Perfecto. ¿Vos Bien, también? bien, ¿y tú? Bien, bien. Sí, excelente. ¿Dónde estás? Ahora en Santiago. Bien. ¿Y cómo estuvo el día de hoy en Santiago? Bien, súper bien. Medio helado. Estamos aquí ya pasando el Ah, acá frío. también. Acá también está bastante ¿Y tú, fresco hoy. ¿Y tú por allá? dónde estudiaste? Yo en Santiago también, en la Universidad de San Sebastián. Soy de Bien, Santiago, tiene varias sedes al sur también. Así que esa fue la escuela de formación. bien. Y ahí vamos a ver unas horas tuyas, así ya empezamos y te empiezo a preguntar algo. Eh, ¿Algo para recomendar de Santiago? Para los que no conocemos Y Santiago. yo creo que hay muchos puntos para poder recorrer, sobre todo el centro de Santiago, la parte más fundacional, todo el hilo de la Plaza de Armas, los alrededores, sector Bien. de las Tarrias también es súper interesante. Es un barrio que también muy cercano por ser donde estudiábamos. Y ahí estás vos. Contanos algo de la cabina de los pescadores. Bueno, ese fue un proyecto que hicimos junto a Santiago Aguirre y la verdad fue una cuestión improvisada, fue un autoencargo, que al principio queríamos tratar de hacer algún concurso, ¿Sí? colaborar para un concurso, y no resultó, no dieron los tiempos, así que nos pusimos como meta de repente improvisar algo, sacar un autoencargo y proponer alguna idea que nos parecía bien y muy posible también. ¿Y qué lograron? Bueno, tenemos el proyecto ahí en carpeta ya, está saliendo propuestas, qué sé yo, que de repente Instagram maneja mucho eso como de visibilizar como otra gente que quizás no es parte un poco como de la arquitectura. Creo que es una manera más fácil de llegar a esas personas, ¿no? Bien. Y acá tenemos esta es la Casa de la Moneda, ¿no? Sí, bueno, ahí medio polémico, ¿no? Sí, contanos un poco qué es por los hechos del año pasado. Eh, Esto fue una imagen que realicé para un concurso que se llamaba Realidad Improbable, era de la Fundación Frágil, Ahí está. y bajo esa temática era, bueno, crear una especie de realidad improbable. Yo en ese momento estaba surgiendo todo lo que era el estallido social en Chile, y bueno, fue tratar como de exagerar un poco esa visión de lo que estaba pasando en ese momento, Bien. acá Y, a- y particularmente acá en tenemos unos Santiago. personajes enormes de los dibujos animados atacando. Sí, mm, esa fue como una idea, un poco una abstracción para una de las imágenes que hice para mi proyecto de título.
que en el fondo era como la cultura se apropiaba de la calle y Bien. que ya este damero en verdad no era solamente para la calle, o sea, perdón, como para el vehículo, sino que generaba espacio de interacción mucho más fluido con respecto a la cultura. Ah, y habías hecho Pero, como una especie de... Las calles eran sobre las cubiertas de los bloques de vivienda. claro, ¿Por qué, ahí por qué, mezclamos un poco, sí, perdón. por qué te había interesado remarcar eso? ¿Por qué el auto por arriba? ¿Como para buscar más espacio público? ¿Qué buscabas? Sí, aquí quería como reflejar esas dos capas. Quizás la primera con respecto a cómo las ciudades crecen y se forman en base como al auto. Creo que el auto en la sociedad es súper importante, Sí, establece límites. Entonces me parecía que esos límites de repente carecían un poco como con la cercanía quizás de la misma gente o como con temas tan eh, quizás más ligados como a la parte como sensacional bien. y como reflejar un poco eso como el tema de la cultura. Entonces pongo como en juego eso, como entregar de Acá nuevo esa tenemos otra panza. imagen también muy parecida a la demás, pero bueno, pero acá ya tenés otros elementos, ¿no? Esto es más algo más kulgiano, ¿no? Acá Sí, está tiene mucho Carrem. también de Arkiram, creo que fue Sí, como el también. referente máximo que utilicé para eso. Y de nuevo, como que esto fue mucho como en base como a los Bueno, estudios en que realidad también, ¿no? Si Archigram no hubiese existido, Kuljas tampoco hubiese existido, ¿no? van de la mano. Sí, Y así van hilando a lo largo de toda la historia la arquitectura. Creo que todos son como un poco relacionados con otros más antepasados. sí. Bueno, sí, contanos. Ah, bueno, todas estas imágenes salen como a raíz de mi proyecto de título, que era un poco como desarrollar una especie de intervenciones en estas calles más bien saturadas. De repente no era tan denso quizás como por la edificación, pero sí como por lo patrimonial, que en el fondo no está eso como no poder acceder un poco cercano de estos edificios como de fachadas que te permitían solamente la continuidad, como direccional, no Bien. como tanto de amistoso ahí para ingresar. Acá tenemos otra imagen también bastante linda, bastante interesante. Estas pasarelas, ¿no? Que a su vez también tienen como esta cosa de elevación, ¿no? También Sí, parecen como que son móviles, ¿no? Por la imagen de acá del... claro. Bueno, eso es lo que te decía yo del proyecto de título. Ese es como lo que yo hice para mi proyecto fin de carrera, que Bien. fue generar como una especie de paletas que se metían en el Paseo Ahí Ahumada, está. que el Paseo Ahumada es como la calle peatonal más transitada de Chile, y quería aprovechar ese flujo de gente para poder utilizarlo como vitrina para distintas exposiciones. Era un fenómeno como cultural que estaba pasando ahí antes de pandemia y del estallido, como Bien. Y acá tenemos otra imagen. Bueno, acá el tren va a ser medio difícil que doble. Pero, pero acá también tenemos estos... contanos por qué has elegido la escultura de Knox, el colectivo británico. ¿Por qué estos iconos? sí, quería como de repente quizá para mostrar este efecto de cultura, lo que yo quería evidenciar como las calles podían ser el soporte para estos eventos, me interesaba mucho como que a la vista puedes relacionar inmediatamente esta obra quizá tan expuesta o tan vista, quería que era más fácil de ahí de mostrar. Bien. ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿En estas irrealidades, como llamado de un bondo, en este mundo de fantasías, o en la hora concreta? Bueno, tengo un trabajo concreto y tengo que realizar una casa, Mm. ¿a dónde te sentís más cómodo? Y yo creo que va mostrando parte del proceso, ¿no? Yo creo que a los que hemos salido quizá no hace mucho de la universidad, tenemos toda esta cuestión como teórica o quizá eh, más, ¿cómo decirlo? Más de ensueño, como de que Sí, refleja toda esta idea arquitectónica, los concursos, me interesaban un montón. Entonces ya ahora que estoy como haciendo ese cambio, como a la realidad, proyectos más duros, qué sé yo, son igual de interesantes, creo que es como, ahora bueno, todo lo que imaginaste es cómo lo vamos a reflejar, cómo lo vamos a construir. Y eso es como súper importante, sobre todo a quienes, cuando uno sale de la escuela, dice, bueno, ya,
ahora todo esto que pasó, cómo aguanta todo esto en el papel. Mm. Mira, acá tenemos, bueno, esta es una adaptación, no, es un dibujo tuyo, pero es una adaptación, ¿no? A Buller y de muchas Sí, cosas. totalmente. Bueno, eso de lo teórico me gusta mucho, pero como que refleja harto mi interés en la arquitectura. ¿Viste el juego del calamar? No lo vi, pero Bien. sí vi las referencias de la arquitectura que estaban ahí bien marcadas como por la escalera, qué sé yo. Sí, había una cuestión que no se entendía muy bien cómo eran los espacios, ¿no? Cómo salían y cómo entraban. Estaban todo el día Sí, subiendo y bajando escaleras y era como divertido eso, como el no saber dónde estaban, ¿no? sí, yo como te decía, no la vi, pero alcancé a notar que se habló harto como de esa escena Bien. en la serie. Y por último, así ya empezamos con las preguntas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre, entre ser arquitecto y ser urbanista? ¿Vos te sentís más cómodo tal vez con conceptos urbanísticos, más lado de la sociología o más cerca de la arquitectura? Bueno, yo creo que en la parte teórica, quizás de la arquitectura, se refleja mucho en el urbanismo. Creo que es como la escena que más profundiza como en la teoría de la arquitectura. Y quizás por eso me fui con este proyecto, pero no sé si lo tengo muy claro, como que hace años que me estoy tomando esto, de decir como, oh, quizás a lo mejor el camino del urbanismo puede ser, pero creo que estoy en el proceso en que todavía no me quiero encerrar en nada. Bien, Hay algunos que ya tienen decidido el camino, o que en las mismas escuelas como que ya lo van como encarrilando a hacer algo. Yo de momento me siento muy abierto bien. a Bueno, cualquier camino ahí. por el momento ya tenés los anteojos de armazón grande, negros, así que sea por el lado de la teoría y del urbanismo ya estás. Por lo menos entre Bueno, los puede ser. anteojos. Puede ser ahí quizá el camino, a lo mejor ya revelándose. Bien. Eh, ¿Sabías por qué? ¿Cómo nació los anteojos de armazones negros, así como los tuyos, de montura? Cuéntame tú la historia, a ver. Dice, bueno, esto lo leí en un texto de Paranuc, Ya. que, ¿cómo se llama el señor este? Bueno, hubo un cantante de los 60 que no me acuerdo el nombre ahora, tenía anteojos muy grandes negros, no me acuerdo el nombre, y aparentemente en la comisura de los anteojos, ahí atrás, los norteamericanos cuando estaban en Vietnam, tenían cápsulas de cianuro en los anteojos. Ah, Entonces mordían acá y tenían cianuro y se morían, ¿no? Y entonces el tipo este no es Lou Reed, uno que usa anteojos muy grandes, que canta no, claro. con el tipo, ay, no me va a salir, Leila. Alta técnica. Bueno, entonces él decía que usaba los anteojos de montura negro bien grandes como una presentación de, bueno, tengo la muerte siempre encima, ¿no? Tengo como esa opción de la muerte rápida, ¿no? Entonces, Claro. puedes usar los anteojos. No sé si es verdad o Eh, no, o es un invento de Palahniuk, pero me gustó. vamos a Elvis probar ahí. Costello, ahí está, gracias. Ah, qué bueno. Mira, lo vamos a anotar para buscar la historia. Está re interesante. No sé si a Martín le dije la misma historia de Elvis Costello, pero sí, es Elvis Costello. Ah, te Y me descubriste pareció muy ahí. buena, me pareció como muy linda la historia. Súper interesante. Sí, está en Jack Palahniuk en Error Humano. Es muy lindo. Ese libro a vos te va a gustar, Error Humano. Esto de los errores humanos que hemos hecho, y ahí habla mucho de arquitectura, de urbanismo en arquitectura. Lo voy a buscar, no lo conocía. Error Sí, humano, está bueno. Eh, está buenísimo. ¿Dónde lo tengo por acá? No, no, acá está. Este. Ah, mira. Tremenda portada también. El conejito. Lo voy a Así que bueno, buscar, lo voy a pues buscar. pasemos a las preguntas. ¿Qué has elegido? Vale. Uf, era un montón de preguntas, era súper difícil escoger. Eh, Creo que la primera era una esquina de tu ciudad. Sí, puede ser, sí.
Y la que me pareció más interesante era un poco como, eh, bueno, en Santiago, qué sé yo, donde sea uno normalmente va recorriendo todas las partes de la ciudad, qué sé yo, se va cambiando de casa, trabajo, universidad. Y sentí que una de las que primero me identificó quizás como con este sentido de pertenencia, como de barrio, era el barrio donde yo estudié, y esta se llama Concha y Toro, barrio Concha y Toro. Y está ubicado justo en Santiago Centro. Bien. Y claro, te saca un poco como de onda, porque uno de sus accesos es por la Alameda, que es como la avenida principal, hay un flujo muy grande, vehicular, de personas, y de repente uno se mete por estos caminos súper estrechos, estilo ¿Cómo se llama? Yo lo neoclásico. busco. Barrio Concha y Toro, Concha y Toro. sí, como la viña. Concha y Toro. Bellavista, Providencia. Santiago Centro. Acá. Ahí. Ahí Pues, fuiste bien. no, ese es por Barrio Bellavista, está mucho más arriba. Tiene que ser Ah, Santiago Centro. ahí lo busco. Y bueno, ¿por qué ahí? Bueno, ese era un barrio que, como te decía yo, se escapaba un poco como de estas avenidas principales y generaba un recorrido súper íntimo, calles muy estrechas, de, que se de piedra, entonces uno iba viendo como una historia totalmente distinta de lo que pasaba como en esos entornos versus cuando uno salía ya a estas avenidas principales y Ahí se estoy encontraba bien. con, a ver, tiene que decir como Alameda, Metro quizá República, si te dicen alcanza a leer bien. Vamos Pero qué a. raro, debería aparecer más rápido. Es como lo Ah, primero que sale. A ver qué es eso. Ah, bueno, es detrás de ese colegio, ese era donde yo estudié. ¿acá A ver si tú estudiaste? alcanzas. Sí, es más hacia adentro, claro. Por esa calle hacia adentro, si te vas con el cursor. A ver. Qué lindo. Sí, un liceo ahí que ahora se remodeló hace poco. Bueno, hace tan poco, ya salí hace rato. Pero claro, tiene un montón de años. Es Bien. súper Así que vos estudiabas por acá. Sí, entonces, mira, ahí saliste a la Alameda, lo que te decía yo, como claro, ahí están todo esto, super avenida, qué sé yo. Entonces, la Bien. otra calle que, es la, que está paralela justo a la que estás viendo, ahí aparecía Conchitoro Bien. que se iba armando. Como justo la paralela. Claro, tiene que ser como por ahí. A ver, Qué lindo esto. claro, sí. Mira, ¿viste? Ahí se encuentra ya como toda esta construcción Qué más lindo. neoclásica. Sí, fue un barrio que se creó justamente con una idea europea. Se inspiraron en eso. Ese fue como una de las ideas originales. Una vez que murió Enrique Conchitoro, su difunta fue quien armó todo esto en su quinta. Y Ah, súper esto es bonito, más como. allá hay una especie de plazoleta, hay una pileta, entonces como que se armaba todo un cuento ahí al salir del colegio que uno se iba perdiendo ya por estas calles como con otro estilo, es como súper distinto a lo que tuviste justamente en la Alameda y estos espacios súper cerrados, qué sé yo. Es como un Ahora aquí barrio está ahí. dentro de la ciudad, ¿no? Es como un microclima. Claro, sí, Qué súper lindo diferente, que uno es. ahí se pierde con esos recorridos un poco más íntimos, si se puede decir así. Y hoy en día me imagino que debe ser como una zona bastante cara, ¿no? Para vivir. Y no sé, supongo que sí, ahora hay muchos cafés por ahí, hay mucha cuestión educativa también, Ah, se está poniendo, claro. se está poniendo más comercial, están ocupando más estas calles ya como para ese cuento. Ahí está el liceo en la parte de atrás. Claro, es Y esa, claro, ¿no? Este sector. sí, justo claro, como, mira, ahí está la plaza, justo al medio, esa Pero plazoleta creo ahí. que, no sé si puedo. No, no, hay puntos fijos. Ah, no se alcanza a ver. Ah, mira, ahí está, te tiro igual a la plaza.
Qué lindo. Sí, a lo mejor no fue como lo que me hizo decir, hoy quiero estudiar arquitectura, pero sí marcaba una gran diferencia para mí como peatón de lo que estaba pasando como afuera de estos alrededores versus como esta condición mucho más íntima, distinta, y creo que no es tan, no se ve tanto No. en Bueno, eso es Santiago. como, es una situación es una situación muy europea o muy, muy catalana, ¿no? Puede ser más de una ciudad medieval o europea, ¿no? El concepto Sí, de está, calle, la escala, ¿no? sí, está re bueno. Es un barrio que ahí a principios del siglo XX surgió y está bueno como de repente no mostrar quizás los barrios típicos o no sé, o los arquitectos chilenos quizás que te han mostrado, quizás que son mucho más coloquial. Bien. ¿Y esto del centro está muy lejos? No, esto es pleno centro de Santiago. Ah, perfecto. Ahí está, Conchito. Más allá, un poco más cerca está la Moneda, el Palacio de la Moneda, la Torre Entel, que son como íconos cercanos al barrio. Ahí está la Casa de la Moneda. Claro, ¿viste? Entonces todo ese eje de la Alameda va nutriendo con todas estas calles quizás un poco más históricas, barrios más fundacionales, quizás. Buenísimo. Eh, Sí. pasemos a la siguiente pregunta. Vale, la siguiente era, si no me equivoco, puede ser Casa Chilena. Sí. Y bueno, creo que esto fue uno de los principales referentes que tuve en la escuela. Creo que probablemente en toda la escuela de arquitectura en algún momento se ve, y es la Casa Peña de Miguel Eiken, ¿Casa Peña de quién? de Miguel Eiken se escribe. Sí, acá está. ¿Cuál Y es? claro, tiene una gran... A ver si... Estoy tratando de recordarla, pero no. ¿Esta? Esta, ¿no? Sí, esa es. Es una casa que, claro, se usó mucho como con la idea de estudiar. Fue hecha para Luis Peña, que era un entomólogo, y necesitaba climatizar la casa, qué sé yo, necesitaba espacios mucho más Interesante. fríos. Sí, y se hizo, bueno, se inspiró como en esta cuestión como aerodinámica quizás, como el tema de aviones, justamente para ir nutriendo como estos ventilaciones cruzadas, qué sé yo, ir separando ambientes. Y tiene, bueno, 1981 puede ser, o está mal el... ¿Puede ser que sea del 81? ahí me pillaste con la fecha, ¿eh? No sé. Ah, Pero una de las cosas interesantes que tiene es como poder ocupar el material, el hormigón como laminar, generando todas estas franjas, qué sé yo, como estas facilidades más abovedadas, si se puede decir así, que no era muy tradicional quizás en nuestro país, como este pelté, estos recorridos. bien. Acá dice 1982. Mira qué lindo el corte este. Sí, no, y estas son o sea, es una de las obras tradicionales en la escuela, investigación. Y- Siento que es una casa que se hace como mucho como por capas, donde sí, van mostrándote, no sé, la pilarización, viga, qué sé yo, lo tradicional, pero además tienen estos envolventes, estos cierres, estos cambios de nivel. mira qué interesante esto, ¿no? Sí, es full una casa de estudio, siento yo. Yo creo que en eso se la juega. Y eso es lo bonito, ver como, quizás como este nuevo brutalismo, ¿no? Eh, sí, es como un brutalismo desconstructivista, ¿no? Claro, sí, una mezcla ahí, Si media existieran los extraña, térmicos, los términos. Ahí está. sí. Pero me gusta, va separando cada elemento, cada figura arquitectónica ahí se luce como por sí sola, por decirlo así, ¿cierto? Bien. Esta cuestión como de acceso ahí angular, está el pórtico, pero se van mezclando muchos elementos, entonces creo que eso es bonito de analizar y estudiar. Y el señor Miguel Eikem, ¿suele hacer esto o es una cuestión particular la casa en su obra?
bueno, es un arquitecto súper reconocido acá. Pero Y digo, yo diría que es esta es, su... no, yo diría que esta es su casa estudio. A lo Ah, mejor aquí congenió más quizás con el mandante y pudieron ahí el explorar, qué sé cliente. yo, mucho más. Sí, o sea, de hecho tenía muy poco presupuesto, fue parte del constructor, se mezclaron ahí varios roles para generar como ese tipo de estudio. Y acá tenemos otra casa de Eiken, mira qué linda. Bueno, pero bueno, tiene otra estética, ¿no? Pero Sí. está la cuestión desconstructiva, ¿no? Como la... Acá tenemos... Sí, quizás ese es como su rol, como ahí, como el despiece, creo yo. Sí. Bueno, Como viste ir que evidenciando eso. el proceso ese ochentoso de la desconstrucción, ¿no? De usar un elemento o un objeto y ir destruyéndolo por capas, ¿no? Por situaciones. Sí, bueno, yo creo que era un poco el periodo en plenas vanguardias, donde todo pasaba todo muy rápido. Eh, En cuanto como al tema cultural y artístico, creo que la arquitectura trataba de hacer lo mismo, ¿no? Como que se buscaba ahí, qué interesante. siempre ahí muy rupturito, sí, es muy acá visto, por decirlo así. Bueno, viste que de todos modos, todo este periodo de arquitectura, sobre todo la década del 80, está bastante menospreciada, ¿viste? Está bastante como, no hablemos mucho, ¿no? ¿Por qué Sí, crees que fue eso? es como mucho como hagamos un alto. Yo creo que, por ejemplo, a nosotros, o quizás como mi generación, como que la arquitectura chilena contemporánea parte en los 90, pero como más atrás, bueno, y quizás fue como por todo el tema político que rigió esos años, que se iba. De repente la arquitectura no era lo principal o no había tantas libertades. Entonces ahí Mm, quizás hay un pequeño silencio en la arquitectura. Pero uno encuentra estas obras que son geniales, son bien. una gran referencia. Y acá está el señor, está ese señor grande. Sí, bueno, ahí fue Muy una de las lindo. entrevistas que dio, sí, también se caracterizaba por ser profesor. O sea, Y ahí, mira, y ahí está de joven arriba de un avión, así que algo del avión, de la aviación hay. bueno, ahí lo que te decía, como se abstraía mucho de esta cuestión como aerodinámica. Bien, ahí está. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, te estoy bombardeando con cosas de Chile al principio. Creo que es bueno ahí ir conociendo un poco a través de la internet. Eh, de nuevo, creo que ya anteriormente te mostré el barrio Conchitoro, que era como el barrio del colegio, y una vez que avancé quizás en el tiempo y obtuve como esta nueva condición de pertenencia en un nuevo barrio, ¿no? Que era cuando ya estaba en la universidad. Y todo este barrio como Las Tarrias, qué sé yo, eh, el edificio que, como creo que la punta de edificio amado, es el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral. Centro Cultural. Gabriela Mistral. Ah, sí, es muy, muy lindo. Acá Bueno, está. sí, es precioso, encuentro yo. Y creo que lo que más me gusta, más allá de la arquitectura, o sea, quizás como lo físico, es más bien lo que entrega espacialmente, como lo no físico, el vacío, que es justamente esta permeabilidad entre la avenida principal, como que uno va cruzando la calle y no sabe si está dentro del edificio, si es que no, se genera ese roce bien interesante, que de repente otros edificios que están cercanos, o que puede ser más emblemático, de otro estilo también por lo demás, no generan como esa invitación a entrar. Creo que el GAM es una gran puerta, si se puede definir como, o abstraer en una palabra, creo que sería eso. Y también Bueno, tiene hay esta una condición relación que, entre la casa que acabamos de ver, que puede ser que como que la cubierta tiene como una independencia al volumen de adentro, ¿no? claro, También hay aire acá, ¿no? Como si sí, está más recto todo, ¿no? La línea es de recta. repente, claro, de repente el programa quizás Ahí se está. fragmenta, por decirlo así, y al final hay una gran cubierta que une todos estos programas. ¿Qué es este? Ahí está. Claro.
Y bueno, también tiene una condición histórica, ¿no? El GAM no fue construido solamente para, bueno, no, en su principio nunca fue el centro cultural. Tiene cosas bien bonitas en la historia, por ejemplo, que se hizo en, creo, si no me equivoco, en 1972, fue para la UNCTAD tercera, que fue la sede de la Conferencia Mundial de Comercio. Bien. Entonces tiene como toda esta condición mucho más atrás y bueno, después en el golpe, qué sé yo, este edificio es tomado por los militares, ahí se separa un poco del programa original y después llega un gran incendio y proporcionan el nuevo concurso para rehabilitar el centro cultural, que es como el edificio que Son ya... muchas obras. Sí, es un proceso histórico que ha ido modificando el GAM. Ahí se notan un poco, ahora se entiende un poco más. La Vamos, cubierta fue lo último, ¿no? sí. Bueno, ahora se está construyendo el teatro, que era como la parte 2 del GAM, como para completarlo, y todavía Bien. está ahí en proceso. Pero súper bonito la historia. Este edificio en principio se hizo como, si no me equivoco, en 270 días, fue como en tiempo récord, construcción día-noche. Y lo que más encuentro bonito es que para cerrar como todo este proceso, súper, me imagino que álgido en ese momento de la construcción, pusieron una placa conmemorativa que está en el GAM, donde están todos los trabajadores anotados, desde el arquitecto, el ingeniero, al constructor, hasta el último personal, y están todos ahí por orden alfabético. Entonces creo que es súper bonito de repente sentirse parte de una obra. Creo. Sí, ahí está. Ahí hay otras fotos, ¿no? Claro, esas son las más antiguas. Acá es como cuando se incendia, ¿no? Sí. Bueno, que después de eso vino todo este concurso y el GAM que conocemos hoy en día. Claro, Y un, acá, claro, esto te lo reconoce como edificio de Diego Portales. claro, pasó a ser primero fue la UNTAC, después fue el Diego Portales y ahora último el Centro Cultural Gabriela Mistral. Bien. ¿Y la torre de atrás qué es esta? ¿Es otro? No, en principio la UNTAC creó todo un conjunto de edificios. Uno era esto, donde albergaba a la gente que iba a venir a esta junta de comercio. En principio Bien, era como donde iban a alojar, qué sé yo, si no mal recuerdo la historia. ahí está. Que siguen apoyando hoy, no sé si hoy en día, pero al menos cuando estaba estudiando yo cerca, era parte del edificio que tenía que ver como con la milicia acá en Chile. Bien. Creo que ya no, no sé, pero bueno. Con los militares. Sí, era como un edificio base de ello, por decirlo así. O sea. A ver, edificio. Diego Portales. ¿Quién es Diego Portales? Porque hay muchos Diego Portales en Chile. Bueno, sí, es parte de la historia de Chile. ¿Pero qué era, un político? Sí, político, tenía que ver con la milicia, ahí Ah, van a todo. sí, porque hay Y bueno, muchos, esa es la torre. Es hay súper muchos, bonito también ese concepto como de la torre placa, ¿no? Quizá sí, aquí se maximiza un poco ese concepto. ahí está. Bueno, vamos a la siguiente, esta imagen me gusta. Vamos a la Sí, próxima bien bonito. imagen. Sí, vamos a la próxima. ¿Pues está arriba de una casa? Ah, no, es esto. Vamos a la próxima pregunta. Eh, escogí fotografía Bien, y me pareció súper interesante la de Andreas Gursky, me que imaginé. sí, Sí, cuando me lo dijiste ahora, por lo que fuiste hablando, bueno, sí, también tiene mucha referencia a eso como de la magnitud. sí, y a los primeros, ahí está. A Sí, esos dibujos que habéis hecho antes de. sí, mira, por ejemplo, esa es la de la del supermercado, hay otra de Amazon, de una de las bodegas, la del, y me gusta también porque tú también, una de las opciones era justamente como los mentores de Andrea Gursky, que era,
Brenny y la Betchen, ¿no? Y es súper distinto a lo que muestran. Creo que es muy bonito como lo que hace Andreas Gursky, como demostrar como esa dimensión súper grande. Me acuerdo que vi una video de unas galerías que mostraban y lo consideraban casi como que una línea entre la pintura y la fotografía. Esta es la de Amazon. Sí, me gusta mucho eso como de lo que tiene él, que es como de maximizar todo. Creo que, mira, ahí la fotografía es gigante. Siento que ese formato como tipo cuadro de una galería, Mm. de un museo, como que te hace entrar y uno al final va viendo eh, planos de la fotografía hasta entrar al detalle de cuál era el objeto. Una de las fotos que más me gusta de Andrés Gursky es la de los tulipanes en Holanda, que es súper bonita. Parece un cuadro abstracto en principio, súper lineal, y después uno se va sumergiendo ahí por todo este camino de los detalles. ¿Tulipanes? Sí, hay bien rojo, como se ven muchas líneas. Sí, esa, mira, uno de lejos dice un cuadro abstracto casi que medio Rothko, no sé. Sí, te iba a decir mismo Rosco, sí. Pero Que va ahí vibrando. uno, sí, ahí va viendo uno el detalle, ahí, por ahí había un tipo de jardinero, no sé. Pero súper bonito como desde la escala uno va cambiando la percepción ahí de la obra. Sí, ahí está. Y creo que el tamaño o esa cuestión como gigante todo de los elementos, encuentro que es como bien su trabajo. Sí, son obras muy grandes en general. Mira, esa es la de los cancilleres, que en verdad es una foto, bueno, una foto editada, una foto creada por él, eso nunca pasó. Sí. Pero súper bonito también eso, como esta calidad un poco de inventar nosotros espacios como arquitecto, y él lo hace a través de la fotografía. ¿Has visto alguna vez uno en presencial, en vivo? No, me encantaría. Creo que debe ser muy. Se me ocurre que debe pasar algo muy parecido como con lo que dicen que pasa con las obras de Rothko. Como uno Mm. que ahí se va sumergiendo por una ventana. Acá está el muchacho que vos usaste, es el perrito. Seco. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Tal lo tiene en tus opciones. Es el Nox, el ex marido de la Chicholina. El del conejito también. Ahora el conejito es como su carta. Nos, es, ¿no? Con ese, Nos, creo que es. No, son unas zapatillas. No. Bueno, no importa. Vamos a la próxima. Eh, a ver, ¿qué más había? En, Ah, en mapa y películas. territorio, Jolebet lo hace bosta a Nos. Sí, a Jeff. Ah, sí. Ah, Sí, Jeff, sí, ahí un amigo lo puso. Sí, fanático eh, también. acá está Jeff Jeff Knox. Koons. Acá está. Acá está el perrito que usaste vos. Sí, de Jeff Koons ahí. Sí, Claro, porque ahora mapa y territorio, ahí está el conejito. Hollebeck empieza con una entrevista a Jeff Knox y lo destruye, tipo, es muy graciosa. Sí, es súper controversial. Como que algunos no lo consideran artista en nada. No, Creo que, acá está. creo que el arte abstracto tiene eso, como de ser lo polémico, de decir de Este repente es lo lo que más nadie famoso cree. que hizo, ¿no? El perro. Claro. Y acá durante creo que durante un tiempo, no sé si has venido a Buenos Aires, pero un momento estuvo la bailarina, ¿no? En el Museo Malva acá. Sí, vi la noticia. Qué entretenido No, que aparezcan ahí. no sé si después viajó a Chile la No, al bailarina. menos no lo recuerdo. Bueno, seguramente hacen estas especies de giras, qué sé yo. Ahí está. ¿Te gusta Kunz? Esta obra cuando la vi me gustó mucho. Cuando estuve ahí me pareció muy linda. Ahí he visto que vas comentando lo de las galerías cuando has ido. Ahí está. Es muy... Él tiene cosas que sí, hay cosas que me gustan mucho de él y otras que me parecen, va, como siempre, qué sé yo. Sí, tendrán las mejores obras Pero quizás. la verdad que esta era muy linda. No, buenísimo. Y es grande, ¿eh? Era grande.
Bueno, también tiene eso un poco, como de repente el mismo perrito que hablábamos nosotros genera esta especie de gigantografía visual ahí que impacta un poco con el cambio de escala. Bueno, eso es algo que también decías de Andreas Borkin, ¿no? Y después el señor este también casi los bebés gigantes, ¿no? Sí. Bueno, y creo que En de inglés. repente está eso como de llenar el vacío, ¿no? Sí. O de sumergirnos en el vacío, quizá. Bueno, yo creo que parte de mi estudio, quizá, me interesa mucho eso, como lo mismo que hablábamos con el GAM, que está súper cubierta, genera mucho aire, o el Mm, de las casas de Eikeman. bien. Vamos a la próxima, a ver. Película escogí. Aquí no supe bien qué escoger, pero me fascina el mundo que crea Nolan. Muy Christopher. también, sí, muy lindo de la arquitectura. Creo que esto de crear como esos escenarios o de mezclar, ¿no? Como con su historia, siento que también la línea temporal va saltando también con estos espacios que va proponiendo la arquitectura, muy como lo que hace la película Inception o Memento. ¿Hay una película en especial? Yo creo que, no sé si estaba estudiando ya o cuando salió Inception, que claro, visualmente ya te rompe, porque antes quizás uno veía Nextrópolis como película, decía como toda esta referencia, un poco como de ciudad, pero acá, claro, la ciudad se te venía encima, ya todos estos efectos visuales como que te rompía un poco con ese imaginario que a lo mejor arquitectos de hace muchos años atrás lo visualizaban con lo que podían hacer, ¿no? Mm. Acá tenemos la última Y de él, ¿no? Que es Tenet. ¿La viste esta? esta es la última que me falta por ver. Bueno, Mírala. vi que también fue como ahí, que sí, que no, pero me imagino que debe ser súper bueno. No, mírala, sobre todo si mírala, porque además empieza en estos países nuevos, ¿viste? De Rusia, creo que empieza en Tallinn Ah, o en estas ciudades de ahí del mar Báltico, y ya. tiene una arquitectura increíble. Así que el inicio está buenísimo. Y bueno, yo creo que eso es lo que refleja mucho las películas de él. O sea, siento que, bueno, tema fotografía, qué sé yo, te va hablando un poco de la arquitectura o lo importante que le es para él el ponerte en el escenario. Sí. ¿Ves? Tiene como estos edificios que son Ah, de geniales. la película. Sí, de Tenet. Mira. Ah, tiene una Entonces, cuestión con la escalera, con los caminos, todo eso es súper importante. sí, este edificio, después no sé, pero es muy, el inicio es muy bueno. Mirá lo que es esto. Oh, maravilla. Sí. Eh, Porque si la tengo en la lista, pasa que ahora salen tantas cosas que uno quiere ver. sí. Igual la película es como típico de Nolan, ¿no? Es como que tenés que ver la película, no tenés que ni pensar ni nada, ¿no? Tipo, que las imágenes te lleven. Total no vas a Sí. entender nunca nada. No, y el final menos está puesto. No sé, es como entrar, ¿no? Entrar y bueno, que pase lo que suceda. Sí, hay que dejarse llevar, creo yo, con las películas. Sí. Ya, la siguiente. Bueno, el siguiente. Bueno, otra referencia también de la arquitectura, como David Hockney. ¿Quién? David Hockney, Mm, bueno, ahí escogí también como parte de... Bueno, me gustan ambos caminos. Creo que yo divido a David Hockney en dos caminos, que un poco como la referencia hacia la arquitectura que se usa o usamos nosotros acá, y también como la parte artística. Creo que expresa mucho, tiene esa cuestión del pop art, qué sé yo, como un poco lo que pasaba con Andy Warhol, que también ahí lo vi que estaba en tu lista. ahí está. Y me parece, Este es el sí, bueno, señor y esta es la obra. bueno, esa fue la más, alcanzó récord en venta, bueno, cuando se subastó. Sí. Y me gusta mucho como reconocer ese, lo que pasa es que es como un estilo quizás de pintura muy plano, pero que claro, el color y te crea como todo este
de nuevo, como esta toma, esta escenografía, creo que tiene mucho de fotografía, Sí. como que, bueno, quizás como los primeros trabajos con los, no sé si lo digo bien, pero como joiners, que eran como estos collages que hacía. Sí. Creo que tiene mucho de eso, también tiene esto como de ir enmarcando, creo que también tiene una cuestión como espacial que marca. Me gusta mucho el tema de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿Cuál? cuando los dibujos que hizo para los hermanos Grimm, que fue los cuentos, que esas son como las referencias quizás arquitectónicas que se usan. A ver, pero hermanos Grimm. No parece nada. Está este como un niño, creo que como dentro de un pez, hay otro dentro de un huevo, que son como, no sé si litografía. ¿Cómo se escribe Grimm? ¿K? ¿R? No. Ah, no, Grimm, Grimm, ¿G? Ah, acá está R-I-M-M. Grimm. Ah, ¿por qué? Ah, lo puse con K y no con G. Acá está. Sí, bueno, también eso creo que las del... Eso, aquí también la usan varios arquitectos para referenciar, qué sé yo, ideas o abstracciones. Cuenta mucho eso, como que me gusta el trabajo no tan polarizado que tiene y que creo que va marcando un poco como la época que está viendo. O sea, esta fue una colaboración y creo que es muy bonito ir hilando estas imágenes como con los cuentos que van armando. Qué lindos. Mira qué lindo este. Claro, uno conoce el trabajo pop art, que es como lo último, pero creo que estos comienzos más experimentales son los que a mí más me llaman la atención. Y en blanco y negro, sobre todo. Sí. Son Totalmente grabados, ¿no? distinto sí, totalmente a lo que se le reconoce normalmente a él. Todo es grabado. Que el pop art, Es dibujo en grabado. sí, Deben ser chiquititos. sí, es muy bonito como la contraparte que tiene. Creo que eso es bonito de... Mira, esa es la del pez, que es súper conocida. Tiene alguien adentro, durmiendo. Sí. Bueno, aquí se usa mucho como referencia como para hablar de estos proyectos quizás más tipo pabellón, para hablar del envolvente. Es una Se imagen parece que al... Porque no es de Grimm. ¿Cómo se llama la ballena que come al niño? Moby a la de Dick. Moby Dick. Sí. Claro. Bueno, tiene, bueno, parte de los relatos como de los cuentos, creo que eso también va jugando ahí Bueno, viste que hubo un con momento esa. donde la ballena o el pez estaba muy incluido en las historias para niños, ¿la verdad? La cosa esta de Moby Dick que se comía a un niño y vivían adentro, ¿no? Sí, son parte de los cuentos típicos de la niñez. Bueno, quizás ya no tanto de la niñez típicas, quizás ahora Esto más no de es la muy para historia. niños, pero mira qué lindo. Súper bonito. Y me gusta harto, sobre todo que son de estos artistas que uno reconoce, por ejemplo, por el pop art, como Andy Warhol, pero que se van desbarcando como de su trabajo típico. Eh, En el caso de Andy Warhol, que es como la otra pregunta que tenía, la trampilla de hablar de Andy Warhol, que lo que quería hacer yo, era hablar como un poco como de Basquiat, del arte urbano. Hoy en día está Banksy, qué sé yo, como muy de esa onda de intervenir el espacio público, mm. o en sus principios. Creo que eso me gusta claro, artísticamente ir relatando todos esos cuentos que parecen ser súper distintos uno entre otros, pero ¿Y de Andy Warhol qué habías elegido? no, era lo que te decía, como mi trampilla era ahí hablar de un poco de como de las referencias que él daba o como a sus, ¿cómo decirlo ahí? Como a, no sé, por ejemplo, está Basquiat, como el que te decía, que hoy en día está mucho esto como del merch de Basquiat Mm. y
y nada, me gusta como el tema del arte urbano, creo que, no sé, a lo mejor no lo hacía Andy Warhol, pero creo que Andy Warhol en sí como, era como una especie de obra, ¿no? Como con performática, todo el tiempo él generaba cierto ruido, cierto escándalo por medio de lo que hacía. Como que Mm. la obra, Bueno, quizá él uno, es la obra de arte, ¿no? sí, yo también creo lo mismo, creo que el Hagan lo que, bueno, performance, es muy de los 60 70 ¿no? Como la obra de arte tiene importancia por la persona que la hace y no por el resultado de la obra, ¿no? claro, ahí aparece Es más mucho. importante que la obra la haya hecho Andy Warhol que sea una obra de Warhol. Claro, él, por ejemplo, toda esta serigrafías que se pueden reconocer de él, al final le hacía un estudio, no era como que él las pintara o le hiciera a mano, sino que al final mandaba a imprimir, qué sé yo, y hoy uno dice como, bueno, qué es arte, qué no es arte, y al final creo que arte es como la acción, ¿no? En este caso, más que Mm. como la figura visual que se puede apreciar de él. Bueno, está algo de esto que decía Greco, ¿no? Alberto Greco, no sé si lo conoces, el argentino, Uh -huh. que él tenía estas cuestiones de señalamiento, ¿no? Él había ido, estaba en un pueblo en España y señalaba cosas, ¿no? Y las cosas que él señalaba eran obras de arte, ¿no? Claro. Dixie Dixie, no me acuerdo cómo se llama. Decía unas frases y te transformaba en arte, ¿no? Eh, bueno, esto también eran situaciones urbanas, ¿no? Alberto Greco Sí, bueno, caminando por Barcelona señalando, ¿no? bueno, es lo que se hizo un poco con las frases, quizá quien partió, bueno, no sé si quien lo partió, pero era como Taki 183, que era ¿Qué el del cosa? graffiti, se llama Taki, Taki 183. Y bueno, hoy en día quizá está muy obsoleto, pero él lo que hizo fue armar el TAC. Y ahí bombardeó la ciudad con el graffiti, donde después otros exponentes, qué sé yo, o hasta el Esta. día de hoy. Sí, y lo único que hacía era escribir Taki 183, pero aparecía en tantas partes que al final bombardeó y dio como este plus ya después quizá a obras de arte, como en el graffiti, a también cuestiones como de letras, ¿no? Como de tipografía, y era como, quizá, de nuevo, es raro de repente ver como ese arte cuestionado, que uno no sabe si es arte o no, pero más allá de eso lo que me gusta es como lo que generó, ¿cierto? El tema de los grafiteros, se reconocen hoy en día mucho. Eh, lo que decía, por ejemplo, también de Banksy, que era como el relato de Black Lerat, que son como obras muy similares, pero que tienen esa condición como ir de apropiándose del espacio público. Y eso era un poco lo que vimos en principio cuando estábamos viendo algunos dibujos que había hecho. Sí. Claro, ahí Coque nos dice que con Cox o algo similar, y sí, es Y vos mucho decías de con tus eso. dibujos al inicio, ¿ves una relación? Bueno, yo creo que en ese tiempo, cuando tenía que hacer el título, pasaba esa pregunta de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y uno va referenciando como, bueno, me gusta, no sé qué, o ciertos temas. A mí me interesaba mucho el tema como cultural, que no me había tocado ningún proyecto en la escuela hacerlo. Entonces quería como de repente sacarme esa yayita quizá y decir, bueno, ya, ahora en el último proyecto, el más importante, quiero enfocarme en eso. Pero no en cualquier arte, o sea, de hecho partía como, no cuestionando, pero sí poniendo en duda quizá si esto mismo podía darse afuera, ¿no? Y Mm. justamente se estaba pasando afuera, estaba acá en Santiago el Teatro Mil, hecho en Casa Fest, que son proyectos que tratan de tomarse en la calle. Y Mm. al final ya no importa tanto como lo que se aprecia en una galería, en un recinto de cuatro paredes, sino más bien de la cantidad de gente que pueda visibilizar. Hoy Bueno, todo funciona así, muy rápido. creo que una vez hablé con otro chileno que me había dicho que durante la revuelta hubo un grafitero que fue como haciendo unos relatos en la calle, puede ser. Y sí, por ejemplo, todo el punto quizás como ¿Cómo se neurálgico de llamaba? la Plaza Baquedano, por ejemplo, hoy en cuestionada ahí Plaza Dignidad, qué sé yo, se tomó todo ese punto, el GAM que lo vimos antes, que se veía súper pulcro porque son las fotos como de arquitectura,
pero hoy en día está lleno de pancartas, carteles, pinturas Había que un hacen alusión un grafitero poco a... que hacía como escribía y hacía como una especie de relato, ¿no? No lo tengo como imaginario, no lo recuerdo así literal, porque uno se bombardeaba un poco como con todo lo que pasaba. Vamos a buscarlo. A ver. Bueno, mientras tanto, vamos a la siguiente pregunta, a ver. Y última. Bueno, aquí pasé de nuevo a la película como estábamos tomando. Y de director argentino, ahí haciendo referencia a la entrevista, con Gaspar Noé. ¿Cuál? eh, no sé si cuál, me pasa que con todas me pasa lo mismo, como que esa angustia un poco, esta cuestión como media loca, como de excesos, qué sé yo, pero está, no sé, Irreversible, me acuerdo, que la fui a ver al cine acá, estaba Love, ahora Climax, que está bueno, en esta plataforma de como Netflix, y tiene esa cuestión un poco de la relevancia como social, bueno, de exponer todo lo que quizás es malo, de decir, bueno, esto es lo que no debería pasar, pero pasa. Y, Ahí está. y son ¿Cuál es claras cuál es historias de la última película? Clímax, está en Netflix, si no me equivoco. Ah, no la vi. Acá está el clímax. Está buenísima. ¿Sí? Sí, la cuestión musical, como esta cuestión Ahí está como esta. de baile, sí, todo eso. Y, y sí, tiene un cierre ahí medio inesperado. ¿Está Así en que Netflix? sí, está en Netflix. Si no me equivoco, es con colaboración de Netflix, creo que la hace. Y bueno, Porque yo tiene la esa cuestión última que había como. visto de él era esa, una que se llama Love. O Ah, ya, Love. sí, sí, también la vi. Pero Enter Ah, the la voy a Void, por buscar. ejemplo, son de esas que te rompen la cabeza con todo lo que va pasando. Y me encanta. Yo no conocía a Gaspar, lo conocí como en la universidad, las películas que hacía. Acá está, mira, Y. casi. Ahí están Alone. Esta no, es la del carnicero, creo, ¿no? Irreversible. Esta es la de Japón. Sí. López de la pareja. Sí, y la última. ¿Esta es la del carnicero o no? No, la del carnicero es carne, ¿no? Y no sé. Ya Ahí sé que he están. visto como unas cuatro películas, que quizás eran las más conocidas. Está el video de Protect Me Moi, de Placebo. Sí. No, tiene la cuestión como de la banda sonora y Clímax también hace alusión como al mismo juego que hace ahí con las películas. El tema de baile, qué sé yo. Sí, esta película es genial, Ah, esta. sí, es la del carnicero. Es genial. No, son todas buenísimas. Creo que todas tratan eso de marcar lo que socialmente quizá de repente puede ser tabú o, o son de esas películas que en verdad te dejan así como, no con un sentimiento muy agradable, pero que No. te choca. Y eso es está bueno. Bueno, en realidad él es argentino porque nació acá, ¿no? Pero es Sí, francés. Todas sus películas son francesas. sí, bueno, de hecho reside allá y todo. Porque Pero él es nada, hijo buenísimo. de Noé, ¿no? De Felipe Noé, que es el artista. Bueno, ahí, pero igual tiene toda esa historia. Bueno, Clímax está claramente basado en una cuestión mucho más francesa. La evidencia más que otra, pero tiene. No, yo creo que es recomendable. Sobre todo que está en plataforma ahora de películas que está a la mano. Bien. ¿Y esta qué te había parecido, Encher? Into the Void. ¿Entendés? No, me encantó. Creo que está toda esta cuestión como psicodélica, esta cuestión como de Japón, sobre todo que se maneja ahí como con estas condiciones más apretadas, como de la vivienda. Creo que estos escenarios también son muy locos, me hace recordar también como a Transpotting ahí. Mm. Pero no te Todo. cansa un poco esta cuestión de la luz, de los trambóticos. No, ¿cómo se llama la luz? ¿No te cansa un poco? Porque a veces me Sí, cansa de Gaspar. no, con problemas ahí de la vista, todo el rato ahí fuertísimo, pero creo que ahí uno se tiene que dar el tiempo nomás y bueno, te dicen ahí ya, uno está entregado, uno encima está en el cine, entonces era como, bueno, ya son 2 horas y tanto de película que Mm.
Porque que está siempre para como que analizar. renueva sobre lo mismo, ¿no? Un poco eso es como que me cansa. Es lo mismo que me Sí, pasa con otros, ¿no? No sé, ¿cómo se llama este? Con Anderson, ¿no? No, no, bueno, no importa. Con los dibujitos animados de los nenes. Como que siempre ganan lo mismo, ¿no? bueno, sí, quizás es un tema repetitivo. Yo creo que quizás es a lo que él quiere enfatizar en sus películas, ¿no? Yo creo que Mm. no lo veo quizá ahora haciendo otra temática tan diferente. Creo que esa es como la línea y si uno quiere buscar algo más o menos de ese, de ese estilo, te vas a encontrar como un abanico de películas ya que tiene hecha, que Claro, claro, me sucede lo mismo que con Wes Anderson. No sé como que la última que vi que esta de French Dispatch es como que me saturó, me hartó ya. Es como, bla, hacer otra cosa, ¿no? sí, Es como bueno, lo sí. mismo. Y ahí yo creo que de repente hay que buscar otro, quizá hay otro director. De repente uno es lo mismo con los artistas, se les reconoce como por cierta línea. Uno Claro. sabe y va a ver esa línea al final. Creo que pasa lo mismo con los directores. De Pero hay un repente hay momento que te algunos, cansa. Hay un momento que ya sí, que te decís, bueno, ya está Gaspar, ¿no? Usa otra sí, lámpara. sí, puede ser. Bueno, yo creo que ahora con, bueno, Clímax es más de lo mismo, sinceramente, ¿eh? Pero tiene, quizás, no sé, donde van pasando los años, claro, estos temas tampoco son que los veo muy seguido y digo, bueno, ya, eh, lo vi de nuevo y dije, se me había olvidado esta sensación, esta cuestión un poco bruta, como del ser humano al final, como del extremo, ¿cierto? Sí, igual Y que está Gaspar lo que bueno, tiene de bueno, a diferencia de Wes Anderson, es que se toma más su tiempo para hacer las películas, ¿no? No te hace una película por año, tipo Woody Allen. sí, sí, creo que ahí la procesa más. Lo, Lo piensa más en ese sentido. Bueno, vamos a la última. ¿Cuál es la última que querés elegir? a ver, te voy a contar como el último show en vivo. Bien, ¿cuál? A ver, antes de pandemia, si no me equivoco, el último que vi fue de Radiohead. Y nada, brutal, me encanta. Creo que toda esta cuestión, de nuevo, un poco medio psicodélica, estuvo buenísimo. Y quiero ahí hacerte la contraparte ahora ya, que post pandemia, aquí, bueno, Sudamérica, no hace mucho estuvo Lollapalooza y creo que esa cuestión como de festivales, de nuevo, con el tema como de la escala grande, ¿cierto? Del parque, de un poco donde la gente en masa puede recurrir como a estos eventos masivos o de gran escala. Creo que estuvo bueno. No tenía como muchas ganas de ir, sinceramente. Creo que aquí todavía está como ese medio cuidado, medio de que se están dando la libertad, ¿cierto? Pero como que el confinamiento, no sé, como el susto, ¿no? Pero estuvo buenísimo tener esa soltura y ver de nuevo el show en vivo, sobre todo con tantos artistas, creo que eso estuvo brutal. Lo último también que vi fue a Jungle, que también estuvo buenísimo. Como, Acá está creo el que 2022. sí, bueno, seguramente fue muy parecido al de Argentina, ¿no? ¿A cuál viste? Bueno, creo que vi a todos como los rockstar o los que van liderando el lineup y al final me dejé llevar, como que quería ver de todo un poco, no tenía como un favorito, ¿cierto? Como decir como, quiero estar ahí. Quería como tener ese disfrute un poco de festival, no me quería amarrar mucho, ¿Y a qué así que día iba fuiste? viendo ¿El un poco de primero o eso. el segundo o el tercero? Fui a los tres, ¿A los tres? sí, así Y que entre fue un Foo fin de Fighter, semana Miley ahí. Cyrus y The Strokes, ¿con quién te quedaste? Ah, The Strokes ya la había visto. Foo Fighter tuvo esa noticia desgarradora de que fue el último concierto del baterista de Foo Fighter, que después creo que en Ecuador o Colombia murió. Sí, se murió, sí. Y bueno, Miley Cyrus también la vi, quizás súper alejado de mi onda, pero también fue un espectáculo súper buenísimo. Como que iba dispuesto a lo que decía, como a disfrutar del festival, como que no Ah. estaba. Bueno, yo de la versión Buenos Aires, la vi solamente por Flow, por la ¿Ya? plataforma, y ¿Cuál fue el que más te gustó? el único que me interesó ver fue el de Miley Cyrus, que no, Ah, sí, sí, el último disco me había encantado, y quería ver cómo era estuvo buenísimo. ella.
Y de verdad que se bancó 1 hora y media, estuvo muy No, buena. acá también fue un show súper largo. Además me gustó mucho que compartía con la gente y ver su Y otro, no sé, ella, The ¿no? Strokes. Ella me parece un Sí, personaje increíble. The Strokes se demoró como 20 minutos en llegar, entonces como que uno ya estaba así, pero ya, como que no estaba con esa misma ansia, sino como en la posición reclamo. Pero, Después, y esa, después también por Flow vi el de Babasónicos y me aburrió, porque últimamente me aburre mucho Babasónicos. Y creo que vi algo de Foo Fighters porque se murió el pibe. ya. Pero también es como que no me enganchó mucho. No, El que no más me está. enganchó fue ella, Miley Cyrus, me pareció como la más nueva. Sí, estuvo buenísimo, tenía ese aire. En esa misma semana también fui al concierto de Jungle, que sí es una de las bandas que me gusta mucho y que son de esas bandas que estoy como escuchando en la actualidad. Por ejemplo, ver su otras bandas que uno va por su historia o porque la escuchaste de niño, de joven, qué sé yo. Pero en cambio, ¿Ellos? Jungle la estaba escuchando. Sí, ellos son buenísimos. ¿De dónde son? Son, si no me equivoco, británicos. Ok. Y ahí me saqué como ese gusto, quizás como de ir a ver a una banda en específico que quería ver mucho. Los quería ver a ellos. Sí, son dos, pero ahora son un colectivo, ¿no? Así que funcionan todos como una banda y son súper, súper interesantes. Aparte tiene esta cuestión como que evoca mucho como a música antigua, pero es muy nuevo. Así que está muy... Ah, y claro, también tiene esa cuestión performática de los videos, que es un poco como lo que hace Gaspar Noé con la música, pero bueno, nada que ver, en verdad. Pero sí alude mucho al baile, como que es una banda hay, que te juega con eso, como con la idea del baile. Ahí están los dos con los Muy disco, sintetizadores. sí. No, buenísimo, recomendadísimo también. Así que si los querés buscar después. Por ejemplo, está Jungle. Sí, el Bien. concierto también estuvo buenísimo, se escuchaba genial. ¿Y saturaban con las pantallas o está? Viste que últimamente uno va al recital y parece como que a la gente le interesa más si la pantalla estaba bien que el sonido, ¿no? ¿Cómo viste este Lollapalooza? ¿Había como una saturación de tecnología Ah, en pantallas? ¿sabéis qué? Uno de los principales cuestionamientos de este Lollapalooza era que el lugar tradicional donde se hacía el Lollapalooza acá en Chile se negó a hacer esta nueva versión. Entonces improvisaron en un parque que aún no está en las condiciones óptimas como para recibir tanta gente, no están listas las áreas verdes, entonces como que de bien como longitudinal. Entonces, el recorrido del show, ¿cierto? Eran a puntos muy, muy lejanos. Y bueno, esos fueron como los primeros temas y después con la cuestión de pantallas, creo que sobre todo en los artistas principales, la pantalla te salvaba un poco de algo ahí de si uno quedaba muy lejos. Así que estaba bueno, no había mucho tema como gráficos, así que The Stroke creo que sí, ahí se la jugaron más con el tema de gráfica, que quizás podía ser medio más cansadora, sobre todo que eran los Bien. últimos que tocaban. Acá se quejaron porque estaba enojado el tipo de Stroke. Ay, escuché la noticia, como que parece que ahí se anduvieron peleando con... Sí, como que ya está medio grande, ¿no? ¿Viste? Cuando ya estás grande como para pelearte. Sí, no, acá también, lo que te dije yo, 20 minutos de retraso y como que uno cuestiona ahí lo tipo que pueden ser quizás estos superestrellas. Bien. Bueno, nos veremos en cualquier momento, cuando viajes a Buenos Aires o yo a Chile. Ya, pues buenísimo, ahí hay mucho que recorrer. Dale. Así que bueno, Nos nos estamos viendo. veremos pronto. Hasta la próxima. Vale, nos vemos, chao. Chau, chau. Chau, chau.